Buen día amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. La Asamblea Nacional Venezolana realiza el foro en este momento denominado La realidad de la emergencia alimentaria en Venezuela. Este foro está presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Rafael Veloz y al momento en su intervención habla sobre los casos de desnutrición Marianela Herrera, quien es la representante de esta fundación. Vamos a escuchar parte de esta intervención. Es lo que nosotros necesitamos reorganizar y reubicar para poder hacer frente a esta grave situación que tenemos en el país. Este compromiso biológico y psicológico que tenemos en el país. La próxima. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, tenemos que atender la emergencia. Hay niñitos, como lo dice Cáritas, que necesitan que yo los agarre y los llevemos a un hospital porque tienen desnutrición aguda, y la desnutrición aguda hay que atenderla porque es causa de muerte. Si el niño que está desnutrido, menor de 5 años, no se atiende en forma correcta, tiene riesgo de muerte. En el mediano plazo tenemos que pensar paralelamente. Al mismo tiempo que atender la emergencia, tenemos que generar el mediano plazo. ¿Por qué? Para poder salir exitosamente de la emergencia, porque si no nos quedamos pegados en la emergencia y lo que hacemos es crear dependencia. Hacemos más dependiente a la población del subsidio. Entonces tenemos que generar empleo, capacidades, educación, trabajo, ingresos. Tenemos que reactivar el aparato productivo. Y por supuesto tenemos que, desde el día cero que se comienza a atender esta emergencia, tenemos que crear un mensaje comunicacional de decir a la gente: te estás tomando el ácido fólico para que compenses en tu embarazo. ¿Y por qué te lo vas a tomar? Porque si tú te tomas esta pastillita todos los días, vas a disminuir el 50% del riesgo de que tu bebé nazca con espina bífida, con labio leporino, con trastornos del tubo neural, solamente con tomar una pastillita todos los días. Si eso se lo explicamos a la gente lo cumple, lo entiende, lo cumple. No es que yo le di una pastilla porque a mí se me antojó, o porque alguien decidió por él, que ha sido terrible, porque el deber ser, esto hay que recuperarlo. ¿Cuál es el deber ser en la adquisición de alimentos? No es sentarme a esperar una bolsa. El deber ser es que yo gane suficiente sueldo, un ingreso digno, para que yo vaya a cualquier automercado bien surtido y compre lo que yo considero que tengo que comprar. Ese es el deber ser, y a la gente se le está olvidando lo que es el deber ser. El deber ser no es sentarme a esperar una bolsa que trae unos alimentos que hasta descompuestos pueden estar. Y el largo plazo tiene que ser planificado desde el mismo momento, porque si no, no vamos a tener futuro en el país. Ese 33% de niños con déficit crónico y que no tienen desnutrición aguda, tienen que tomarse en consideración en el largo plazo. Y tengo que pensar en ellos, que aunque no van a requerir hospitalización, tengo que pensar en cómo los voy a recuperar para que puedan incorporarse a una vida educativa, un ciclo educativo productivo, que además tiene que acompañar a la vida de ese individuo, porque yo no hago nada con acelerar los procesos educativos. Cuando yo gradúo a un cirujano en 6 meses, yo no le doy tiempo al cirujano que desarrolle la psicomotricidad que necesita el cirujano para tener la experiencia y realizar su trabajo, que es muy técnico, muy manual, aparte de intelectual, por supuesto. Cuando yo el niño preescolar, cuando yo salto la estimulación del preescolar, yo no le estoy dando chance al niño de que desarrolle esa psicomotricidad que necesita el futuro cirujano. Entonces, cuando yo impido y altero
la capacidad biológica y psicológica y cognitiva de ese 33% de niños, porque no tienen suficientes alimentos para cumplir su desarrollo, y la primera expresión es el retardo de crecimiento en talla, porque es una respuesta adaptativa. Yo restringo mi crecimiento para proteger el desarrollo cerebral, pero si esto se sigue manteniendo de forma crónica, lo próximo que altero es el desarrollo cognitivo, y lo próximo que se compromete es la vida. Entonces, entendamos que esto es un proceso muy grave que estamos viviendo y que tenemos la manera de hacer prevención a futuro. Porque ahorita la población que está normal, entre comillas, es una población que se encuentra normal, pero que va camino al deterioro. O sea, no es que los obesos se adelgazaron porque comieron más vegetales y frutas y ahorita comen más saludable. Es que se están deteriorando en un lapso de tiempo muy, muy corto, con un proceso de deterioro aceleradísimo y que nos tiene que llamar la atención. Cuando nosotros hemos visto en las unidades educativas públicas que hemos monitoreado que el niñito que antes tenía sobrepeso ahora está dentro del rango normal, lamentablemente no nos alegramos. Y no nos alegramos porque es un niño que va camino al deterioro, porque eso ocurrió en un lapso de 12 semanas. Es muy rápido el deterioro en peso. ¿Ok? Entonces, esto tiene que llamar la atención. Es el aceleramiento del deterioro de los indicadores. La próxima. Y bueno, con esto cerramos. Quedamos a la orden para seguir trabajando, para seguir ayudando, para seguir cooperando. Nuestro trabajo con niños, adultos, mujeres embarazadas está disponible para quien lo necesite como dato. Hoy vemos, no sé si con alarmante preocupación, pero con un poco de esperanza, que las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud comienza a admitir públicamente la crisis que hay. Es primera página de los periódicos, de los programas de radio, lo escuchamos hoy en todas partes. Escuchábamos al presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología expresándose también acerca del tema de malaria, porque como decía al principio de esta exposición, bueno, hoy en día todo está interrelacionado: salud, nutrición, economía, economía agroalimentaria, disponibilidad, todo está integrado. Entonces, entre todos tenemos que hacer una tormenta para ese abordaje multidisciplinario, que es lo que nos va a llevar adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marianela. Vamos a continuar con Luis Hidalgo, de Acción Campesina. Adelante, Luis, por allá. ¿O quieres hacer la presentación? Bueno, adelante, por ahí. Marianela tiene que retirarse en 10 minutos. Bien, escuchaban parte de las intervenciones que se realiza a propósito de un foro que realiza la Asamblea Nacional. Ellos están tratando el tema de la crisis alimentaria. En el caso de Marianela Carrero, quien es el representante de la Fundación Bengoa, habría explicado cómo se ha deteriorado la alimentación de algunos jóvenes en el país. De inmediato continúan estas intervenciones y al momento declara Luis Hidalgo, quien es representante de Acción Campesina. Que era la compañera Nelcy González, no pudo venir debido a problemas de salud. Entonces, yo preparé esta presentación anoche, no pude conseguir las láminas completas de la producción agrícola nacional, solamente hay una allí. Pero vamos a conversar inicialmente sobre a procurar definir un poco, entender los términos que utilizamos en esta crisis que tenemos en la actualidad. Se habla de crisis alimentaria, se habla de emergencia humanitaria,
Y creo que hay alguna confusión en los términos y en la manera de enfocarlo, ¿no? Por favor, la otra lámina. Ah, ya. Bueno, quería hacer una breve distinción inicial en cuanto a los términos, ¿no? Sobre crisis humanitaria, emergencia humanitaria alimentaria. Estas son referencias de los organismos internacionales donde se establece alguna distinción entre lo que es una crisis humanitaria y una emergencia humanitaria compleja, que creo que es la que estamos viviendo actualmente en el país. Por crisis humanitaria se entiende pues aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, a la salud o a la subsistencia. Y una emergencia compleja es una crisis humanitaria más grave, que suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflicto y violencia, desigualdades sociales y pobreza subyacente. Creo que este es el caso que vivimos actualmente en Venezuela. Las crisis humanitarias tienen un origen, las emergencias humanitarias complejas tienen un origen fundamentalmente político. Por favor, la otra lámina. Bueno, la emergencia humanitaria compleja es una situación, repito, que es una crisis más prolongada en el tiempo, tiene componentes políticos de carácter social, económico, cultural, que afectan indudablemente la vida normal de una población. En el caso venezolano, como consecuencia del deterioro institucional que hemos tenido en los últimos años, estamos hoy día en una situación de emergencia humanitaria compleja, que tiene básicamente dos grandes componentes: el tema de las fallas de la atención médica, el tema de la salud y el tema de la alimentación. Son las dos. Bueno, vamos a ver si aquí logramos ubicar bueno, acá está la emergencia compleja alimentaria. Se diferencian de las crisis porque son más largas en el tiempo, tienen un origen fundamentalmente político y un impacto pues destructivo y desestructurador de la sociedad. La Organización Panamericana de la Salud califica a este tipo de emergencia como una crisis crónica o aguda, con violencia, desplazamiento de población, inseguridad alimentaria y aumento en la tasa de malnutrición y mortalidad, que son, repito, los elementos que estamos viviendo en la actualidad. Este concepto nos remite al concepto de seguridad alimentaria, que es un concepto aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que en 1996 estableció este concepto, ¿no? Y significa que califica la seguridad alimentaria como aquella situación que se da en donde, en un territorio, en un país, en un estado, en un municipio, que se da en un territorio cuando todas las personas que habitan ese territorio, ese país, o ese estado, o ese municipio, tienen en todo momento, es decir, de manera permanente, acceso físico y económico a suficientes alimentos sanos, nutritivos, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cantidad, calidad y aceptación cultural, para permitir una vida sana y socialmente útil. Entonces, aquí tenemos varios componentes de este concepto, pero vamos a ver, por favor, la otra lámina. Tiene que ver con la disponibilidad, tiene que ver con el acceso físico y económico, con el aprovechamiento biológico, es decir, la parte nutricional,
y la estabilidad de todos los demás factores. Nosotros en el área agrícola, tratamos fundamentalmente el tema de la disponibilidad, es decir, la oferta de alimentos. Cualquier país del mundo tiene dos grandes fuentes para la oferta de alimentos. Una es la producción nacional y otra es el componente importado. Todos los países del mundo manejan ambas fuentes de suministro. No hay ningún país que sea totalmente autónomo, que tenga lo que ejerce la autarquía en materia alimentaria, ni hay tampoco países que dependan absolutamente del mercado internacional. Hay algunos casos extremos, quizás algunas islas, algunos países estos pequeños, tienen que depender fundamentalmente de las importaciones de alimentos, pero en general los países basan su suministro de alimentos en producción nacional y un componente importado. Por lo general también los países tienden a tener una mayor fuente de suministro con la producción nacional y siempre en menor proporción un componente importado. En el caso de Venezuela, históricamente, Venezuela siempre ha sido un país importador de alimentos, porque hay algunos alimentos, unos que no se producen en el país y otros que su producción ha sido deficitaria siempre. El caso, por ejemplo, del trigo. Venezuela, aun cuando no es un productor de trigo, es un gran consumidor de trigo, tiene una cultura del trigo. Aquí se come pan, se come pasta. Entonces, hemos tenido históricamente una gran importación de trigo. Algunas frutas exóticas, la manzana, la pera, es decir, hay siempre un componente de alimentos que se producen fuera y hay otros elementos que por deficiencias del país han arrojado siempre déficit, como es el caso de las oleaginosas, es decir, los productos agrícolas que generan aceite. Sin embargo, Venezuela siempre mantuvo una mayor proporción de producción nacional con respecto a la importada. Más o menos la proporción estuvo oscilando entre un 70-75% de la demanda nacional fue satisfecha con producción nacional y entre un 25 y un 30% correspondió al componente importado. En la actualidad, esa relación se ha invertido totalmente. Por favor, la otra lámina. Sí. Aquí, lamentablemente, no tengo todas las láminas de materia de producción nacional, pero sí tenemos una que nos revela lo que hemos estado viviendo, sobre todo en los últimos años. En Venezuela, a partir del año 2008, comenzó una severa y drástica caída en su producción nacional de alimentos, básicamente en los alimentos de mayor consumo, como el caso de los cereales, las leguminosas, la carne y la leche. Esa crisis que comenzó a agudizarse desde el año 2008 en adelante, ha tenido pues su mayor explosión en este año 2017, cuando prácticamente tenemos una reducción en la producción nacional que nos ha llevado a depender en un 75 o un 80% de alimentos importados. Esta situación de dependencia externa se ha agudizado porque además de no tener la producción nacional por la caída brusca en ella, tenemos el otro elemento, que es que el país tampoco tiene hoy día, no tiene disponibles las divisas necesarias para importar esos alimentos que hacen falta. Entonces, la consecuencia de esto es la crisis que estamos viviendo en la actualidad, donde hay una gran escasez de alimentos, que por supuesto repercute indudablemente en el contexto de la población. Por favor, la otra lámina. ¿Cuáles son las causas de este deterioro en la producción nacional de alimentos? Bueno, en primer término, la destrucción que se ha operado desde hace 18 años en la institucionalidad democrática y la sustitución de esta institucionalidad por una especie de caos institucional. Ha habido una multiplicidad de leyes, de decretos, de eliminación de instituciones de creación. Si no nos olvidemos
que cuando comenzó el gobierno del presidente Chávez, una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de Agricultura y Cría. Lo convirtió en un viceministerio. Luego volvió a recrear el ministerio. Eliminó instituciones públicas adscritas a esa institución. Luego multiplicó esa cantidad de instituciones, dando una burocracia gigantesca. Otro de los elementos que ha incidido en este deterioro es el desconocimiento de los derechos de propiedad sobre las tierras. Todos recordamos también el proceso de expropiación en algunos casos, porque en muchos casos fue simplemente despojo que se produjo con las tierras que estaban en plena producción. El control cambiario y el control de precios que incidió notablemente en los niveles de rentabilidad de la producción del negocio agrícola. La estatización de la agroindustria y las empresas de agrocomercio. Bueno, sabemos, hoy día tenemos aproximadamente el 50% de las plantas agroindustriales de procesamiento de harina precocida en manos del Estado, el 75% de las plantas de café en manos del Estado. Es decir, tenemos un conjunto de instituciones que prestan servicio a la agricultura en manos del Estado. Uno de los más notorios fue lo que sucedió con la empresa que suministraba fundamentalmente las semillas y los pesticidas, como el caso de Agroisleña, que fue también convertida en una empresa del Estado. La otra lámina, por favor. A esto se suma la inseguridad física sobre la vida de los productores y de sus trabajadores, así como sobre las cosechas, maquinarias y animales. El tema de la inseguridad no solamente jurídica, sino la inseguridad física ha sido terrible, porque esto ha generado una ausencia de los productores al frente de sus negocios. Hoy día los agricultores, los ganaderos no pueden ir a su finca por el miedo a ser secuestrados, por el miedo a tener que estar pagando vacunas. Hace algún tiempo me comentaba un amigo ganadero, me decía, mira, Hidalgo, antes yo vivía en mi finca y cuando venía y sentía que alguien venía, que escuchaba el vehículo que venía, uno se alegraba y uno salía a ver quién llegaba. Hoy día, cuando oigo un vehículo, me escondo en el monte, porque no sé quién es el que viene. Ese es un drama que ha afectado indudablemente los niveles de producción agrícola. Luego tenemos el deterioro en la infraestructura de apoyo a la producción, fundamentalmente en las carreteras, las vías de penetración que están prácticamente destruidas, los canales de riego, los sistemas de almacenaje, los silos, el servicio de energía eléctrica, la ineptitud y la corrupción administrativa de los funcionarios públicos y de los cuerpos de seguridad. Es impresionante la maraña burocrática que se ha creado en el sector agroalimentario, agrícola y alimentario. Vale decir que cuando se inició este gobierno, teníamos un ministerio sectorial, el Ministerio de Agricultura y Cría, que tenía 9 organismos adscritos, entre organismos y empresas, tenía 9 adscritos. Hoy día tenemos 2 ministerios sectoriales, un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Alimentación. Antes había un viceministro, ahora hay 9 viceministros. Antes teníamos 9 empresas e institutos adscritos. Hoy tenemos 273 empresas e instituciones públicas adscritas en 2 ministerios. Entonces, aparte de esto, pues el conjunto de leyes y reglamentos que han sacado que impiden la movilidad tanto de las personas como de los productos. Todo esto incide indudablemente de manera pues negativa en la producción de alimentos. La otra lámina, por favor. Frente a esta situación tenemos algunas propuestas. En primer término, el país debe declarar la existencia declararla formalmente
existencia de una emergencia humanitaria compleja y solicitar a los organismos de las Naciones Unidas el otorgamiento de la ayuda humanitaria en alimentos, medicinas e insumos para la producción agrícola que permitan atender los requerimientos de la población. Es muy importante que sea el Estado quien haga la declaratoria de la emergencia humanitaria compleja, porque los organismos internacionales, básicamente los adscritos a las Naciones Unidas, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, no pueden actuar si no hay esa solicitud formal. Quizás en Venezuela la Asamblea Nacional, que es un poder público, pudiera cumplir ese rol. No sé si lo aceptarán los organismos internacionales. Pero en todo caso, sabemos que el gobierno ha estado reacio a esa declaratoria, en primer término porque se llega a reconocer el fracaso de su gestión, y luego también porque hay cierto temor debido a que la ayuda humanitaria cuando viene, que es una ayuda destinada básicamente a atender a los más necesitados, por lo general esa ayuda puede venir acompañada de una fuerza de protección militar. Creo que es a eso a lo que el gobierno también le teme un poco. Luego, bien, escuchaban parte de las declaraciones de Luis Hidalgo, quien es representante de Acción Campesina. Ya él ha manifestado sobre la propuesta de la apertura de un canal humanitario y cuál era la crisis agroalimentaria en nuestro país. Y recordemos, esto es parte de un foro que realiza la Asamblea Nacional Venezolana para explicar los casos o la realidad de la crisis en Venezuela por desnutrición. Es parte de la información. Devolvemos con esto el pase y de inmediato vamos a tener más informaciones en lo que queda del día, y por ello le hacemos la invitación a que esté muy atento a nuestra transmisión. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV. Instrumentar la aplicación de un plan de seguridad rural